Empezamos por ahí. Perfecto. Ya empieza a grabarse la sesión. El día de hoy vamos a compartir pantalla. Perfecto, vamos a compartirla. Entonces ya está la presentación de la pantalla. Por favor, todos revisan que estén viendo en este momento lo que tengo aquí en la pantalla. En este momento tengo un espacio de una página de un libro. Entonces, por favor, me confirman si la están viendo. Perfecto. Entonces, compañeros, ¿la idea cuál es? Nuevamente estamos tratando de abordar los temas de plan de requerimientos de material de una forma mucho más eficiente a través del contexto de un ejercicio. Pues normalmente si estuviéramos haciendo una formación de tipo presencial, pues empezaríamos por algunos ejercicios sencillos en los cuales nos ayude a ramificar, lógicamente, toda la parte, lo que es el contexto de cómo se analiza o cómo se planea un artículo cuando tenemos la necesidad de determinar los requerimientos de materiales que se necesita para un plan maestro de producción. Entonces, yo voy a empezar con un libro, yo les compartí hace poco compartí hace poco en el WhatsApp dos imágenes. Voy a basar hoy mi clase sobre planeación y control de la producción. Este libro es de la McGraw-Hill, es de Daniel Zipper y de Robert L. Bulfin. Me parece que son unos autores muy buenos para trabajar y acertar sobre la planeación de producción. Y saco de ellos, pues, esta página que está acá, ¿sí? La página 354, que habla un poco de cuáles son los insumos importantes de un sistema MRP. Entonces, empezando desde ahí, vamos a mirar qué es lo que necesitamos nosotros como insumos para poder hacer una adecuada planeación de requerimientos de materiales. Decíamos que hay tres insumos importantes y esos son los que tenemos que tener en cuenta siempre que hagamos el plan de requerimientos. Acordémonos que nosotros en la sesión pasada ya habíamos hablado algo sobre eso y decíamos que el primer insumo es el programa maestro de producción, ¿sí? Es el primer insumo. El segundo insumo es el registro del estado alimentario y el tercer insumo es el listado de materiales, que el listado de materiales lo tenemos que, o lo podríamos definir bajo una estructura de producto. Entonces, hoy no me voy a fijar mucho en el programa maestro de producción, ni me voy a fijar mucho en el registro de inventarios. Lo que voy a hacer hoy es que me voy a digamos que me voy a enfocar al sistema de materiales, o sea, la estructura del producto. Entonces, voy a meterme por acá y voy a leer un poco lo que dice acá. Dice la lista de materiales, ¿sí? En Ecoseno se llama estructura de producto. Sin embargo, existe una diferencia sutil. La estructura del producto es un diagrama y vamos a empezar desde ahí. ¿Por qué? Porque el ejercicio que les voy a mostrar al final, lo que quiero que hagamos de aquí a la semana que viene es realizar la estructura de los productos de un pedido que nos van a realizar. Entonces, todo el contexto que vamos a hacer de clase es estudio de caso, que me parece que es espectacular para que vayamos haciendo y vayamos aprendiendo. Entonces, dice que la estructura del producto es un diagrama que muestra la secuencia en la que se fabrican y se ensamblan la materia prima. ¿Listo? No me confundan estructura de producto con diagrama de flujo. Son dos cosas totalmente diferentes. Un diagrama de flujo lo que me muestra son análisis secuenciales de operaciones, ¿sí? Unir hombro, pegar manga, cerrar costados, dobladillar. Esos son operaciones y se utilizan para el DO, para el diagrama de operación de flujo. En el diagrama de estructura, lo que nosotros buscamos es la secuencia en que se ensamblan las materias primas, ¿sí? Cómo se une el hilo a la tela, cómo se une el cuello, el fusionado, cómo se une el botón a la prenda, ¿sí? Pero hace cuenta que estamos hablando de un insumo llamado botón, un insumo llamado tela, un insumo llamado fusionado, un insumo llamado hilo. Lo estamos llamando operaciones como tal. Dice que pues la estructura de producto, eh, las partes que se compran, los subensambles para formar un artículo final, básicamente nosotros los podemos determinar de muchas formas, pero aquí nos vamos a mostrar, en este caso el autor nos muestra un diagrama de estructura de un producto genérico. El autor nos dice a nosotros que si bien todos los artículos están formados por partes, algunas de esas partes van a ser, en este caso, pueden contener partes que son subensambles, ¿sí? Digamos que yo estoy ensamblando un carro
y me traen un motor, entonces ese motor ya tiene partes, entonces es un subensamble, tiene partes compradas, posiblemente si yo estoy haciendo una mesa, necesito la madera, ¿cierto? Y si de pronto yo no hago la pieza específica de un espaldar, entonces yo compro el espaldar, eso es una parte comprada. Parte fabricadas es cuando yo tomo la materia prima, ¿cierto? Y la transformo, ¿sí? O materia prima bruta, que en este caso, como en este caso, si yo tomara la tela, pues tomaría esa materia prima que tengo y la transformaría en una parte fabricada que posteriormente será un subensamble y finalmente será en este caso un artículo final. Primordial, lo primero que tenemos que darnos cuenta acá es que existen diferentes tipos de niveles. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en la parte superior, en este diagrama, vamos a encontrar algo que se llama artículo final. Un artículo final puede ser un carro, un artículo final puede ser una prenda terminada, un artículo final puede ser cualquier tipo de artículo que ya llegue a nuestras manos cuando se está comprando, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer y lo que quiero que ustedes hagan es que en el taller que les voy a proponer realicen este diagrama de estructura. ¿Listo? Yo les voy a hacer un ejemplo ahorita con un artículo muy sencillo, pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. Todos los artículos tienen niveles. El nivel 0 que ustedes ven acá es el artículo final. Para hacer este artículo final tuvimos que tener muchos niveles inferiores de ensambles, de partes compradas, de partes fabricadas, ¿sí? O de materias primas. Entonces, a medida que nosotros empecemos a desglosar el artículo en sus diferentes subensambles, en sus diferentes partes, vamos a decir que el artículo tiene niveles. El artículo nivel 0 es el artículo final. Pero si este artículo se divide, por ejemplo, acá que se está dividiendo en dos subensambles, sería un nivel 1. Y si estos subensambles están compuestos de partes compradas y a su vez de otros subensambles, sería un nivel 2. Y así sucesivamente podemos seguir bajando de niveles. Hay artículos que tienen muy pocos niveles. ¿Por qué necesitamos conocer los niveles? Porque los niveles me ayudan a calcular qué cantidad, ¿sí?, de elementos necesito para un artículo o para artículos al momento de realizar, en este caso, un requerimiento. Si nos damos cuenta, entre más niveles haya, más complejo va a ser el artículo. ¿Sí? Pueden haber artículos que tengan 5, 6, 10, 15 o hasta 20 niveles. ¿Qué significa? Que el artículo estaría compuesto de muchos niveles y a su vez esto significaría que es un artículo complejo. Entre menos niveles tenga un artículo, pues el artículo va a ser mucho más sencillo al momento de hacer su análisis y su requerimiento. Ejemplo típico de un artículo que tenga muchos niveles, por ejemplo, un computador, ¿no? Entonces, un computador tiene muchos elementos, tiene muchos ensambles y pues lógicamente que tendrá una ramificación amplia para poder determinar el requerimiento para un pedido de 1000, 2000 o 3000 computadores al momento de determinar cada uno de sus elementos de forma individual. Esta información yo se las envié a su WhatsApp, entonces lo pueden bajar, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Normalmente yo haría un ejercicio, ¿sí?, con ustedes en el cual yo determinaría, por ejemplo, cuántas unidades, cuántas materias primas necesito, cuántas partes compradas necesito, si no necesito para un artículo, sino para 10, por ejemplo. Entonces voy a ahorrarme un poquito esa información y voy a pasar directamente a un ejercicio para hacer en este caso su diagrama de estructura. Entonces, el objetivo del día de hoy es realizar un diagrama de estructura. Para ello, pues, yo tomo un artículo, en este caso el artículo que tomé yo es una flor, ¿sí? Entonces, en esta flor nosotros vamos a tomar o vamos a hacer el análisis del producto. Entonces, si esta flor fuera empacada, el empaque también hace parte de la estructura del artículo, pero date cuenta que esta es una flor que está simplemente terminada. Y vamos a imaginarnos que esta flor tiene, pues lógicamente, una serie de ensambles y tiene una serie de partes compradas y tendrá una serie de partes fabricadas, ¿sí? Materias primas, posiblemente podríamos analizar un artículo con materias primas en las cuales yo haga transformación, pero pues para eso solo tendría subensambles y partes compradas como tal. Entonces, lo primero que yo voy a realizar es que el análisis que yo hago a nivel estructural es mirar qué compone al artículo y empezarlo a numerar. De aquí va a salir lo primero que es el BOOM, el Bill of Material o el listado de materiales.
yo les pediría a ustedes que hicieran un Excel y en un Excel ustedes revisar el análisis de qué partes componen este artículo. Entonces, podemos darnos cuenta que este artículo como tal lo componen pétalos, ¿cierto? Lo compone un centro, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí pétalos, ¿sí? Y esto sería básicamente una descripción de lo que lo compone, descripción. Lo compone un núcleo, ¿sí? Lo compone pues un tallo, que es lo que nosotros vemos ahí, compone unas hojas y lo compone una base, ¿listo? Entonces, si nos damos cuenta cuántos artículos, cuántos elementos encontramos, pues vamos a encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Entonces, aquí podemos encontrar claramente 5 elementos básicos para esta flor. Este ejercicio es bastante sencillo, pero pues bastante, eh, para mí es descriptivo en el sentido de que nos va a ayudar para trabajar en confección. Ahora, una vez que nosotros tenemos la descripción, tenemos que mirar en qué cantidad lo compone, ¿no? Una cosa es saber en qué cantidad y otra cosa es el consumo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué significa cantidad y qué significa consumo? Si yo voy a hacer esto y lo voy a vender y voy a decir que, por decir algo, los pétalos están hechos en foamy, ¿sí? La pregunta mía es, ¿yo compro el foamy y lo recorto y lo vuelvo pétalo? Porque si hago eso, yo necesitaría analizar el consumo, dado que lo que tendré que comprar o requerir son básicamente pues pliegos de foamy, ¿sí? Pero si a mí me traen cortado, pues mi requerimiento son unidades de pétalos. Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque en el momento de la confección, cuando tú estás haciendo un desglose de materiales, pues tú no pides frentes, ni pides mangas, ni pides, por decir algo, puños. Pero posiblemente si tú estás pidiendo fusionado y es para un cuello, pues posiblemente yo sí pueda pedir los cuellos ya previamente troquelados y los compre por unidad y no compre, en este caso, la tela. Entonces, todo depende de qué, de cómo yo haga mi proceso. Si yo corto el fusionado para después pegarlo al cuello, pues estaré diciendo que mi componente de compra van a ser rollos de tela, más no unidades de cuellos, en este caso, troquelados. Entonces, hay que tener ese análisis previo. ¿Por qué hay que tenerlo previo? Porque, pues, lógicamente es con lo que yo voy a requerir. Yo inicialmente voy a hacer un análisis muy sencillo, ¿sí? Voy a decir que, pues, en mi fábrica yo no corto foamy. Yo tengo un proveedor que me manda ya cortado los pétalos. Entonces voy a hacer un ejercicio aquí A y voy a hacer aquí un ejercicio B. Y el ejercicio A va a ser con cantidades y el ejercicio B va a ser con consumos. Si es que voy a comprar la materia y yo mismo voy a cortar los pétalos. Entonces yo diría lo siguiente, la cantidad, si son pétalos, pues yo los contaría. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pétalos. O sea que yo digo que para hacer, en este caso, un producto, ¿cierto? Para hacer un producto de la flor que estoy trabajando acá, necesitaría 5 pétalos. Perfecto, núcleos. Entonces este núcleo, pues yo diría que solo necesito uno, ¿cierto? Necesito un núcleo. Esperemos a ver qué pasa aquí. Listo. Una pregunta, luego no sé, conto 8. No, discúlpame si tienes toda la razón, son 8. Listo. Sí, son 8 pétalos, sí, señora. Espérame que no me está dando el Excel acá, no sé por qué. No sé, no sé qué está pasando. Voy a pasar la información. Acá. 8 pétalos, sí, tienes toda la razón. Son 8 pétalos. Tallos, es un solo tallo. Hojas van a ser, si nos damos cuenta, la hojita tiene aquí 3 hojas. Perfecto. 3 hojas. Y base, pues vamos a tener una base. Listo. Esto en el caso de que yo compre los insumos listos para armar y para ensamblar.
Pero si yo hago un análisis diferente, yo digo, no, resulta que la base es la mitad, ¿sí? Es la mitad de, por decir algo, una bola de icopor. Entonces yo compro las bolas de icopor, ¿sí? Lo que hago es que las divido en la mitad y la base es esa bola de copor. Pues yo aquí ya tengo que hacer un análisis diferente. ¿Por qué? Porque tengo que hacer aquí un análisis de cuál es mi materia prima o los insumos que voy a comprar, ¿cierto? Entonces aquí ya tendría que hacer una descripción de ese tipo de material que voy a. Entonces yo voy a decir un ejemplo acá, voy a decir que yo aquí compro una bola de copor, ¿sí? Pero como tal, entonces yo diría bola de copor, ¿cierto? Y pues tendría que colocar acá cómo la compro. Profe, qué pena, es que colocó mala información en pétalos de núcleo. Perdón, gracias. Pétalos son 8, núcleo es 1. Muy bien, gracias. Entonces, cuando hago la descripción, yo entonces digo, no, es que yo compro el material y yo mismo voy a hacer en este caso los cortes o lo que estamos trabajando. Entonces yo digo, pues, descripción, yo compro FOMI, por decirlo así, voy a comprar un FOMI rojo y para las hojas voy a comprar un FOMI, creo que se escribe FOAMI, discúlpenme, pues yo no sé mucho de eso, FOAMI verde. Y aquí un FOMI rojo. Perfecto. Un FOMI rojo. Listo. Núcleo y tallos. Hombre, yo no sé en qué medida yo puedo hacer un núcleo, pero también puedo hacer lo mismo. Puedo comprar un FOMI amarillo, ¿sí? Y pues cortarlo, ¿sí? FOMI amarillo. Listo. Y el tallo, pues me imagino que será, voy a colocar por decir algún alambre. ¿Sí? No sé qué vaya a hacer con el alambre ahí, pero pues la cuestión sería, ven acá está fallando un poquito mi computador, disculpe. Está un poquito mi computador lento, entonces aquí utilizaría por decir algún alambre, ¿no? Así, copiarlo y pegarlo. Listo, entonces voy a decir que aquí compro un alambre. Ops, me está molestando un poquito. Listo, ya me permite, discúlpenme, alambre. Entonces, ojo con esto. Esto es lo importante que tienen que darse ustedes cuenta de lo que yo voy a hacer acá. Si tengo descripción, pues la pregunta es la unidad de medida que yo lo compro. Entonces el FOMI rojo puede ser en este caso una unidad de medida de un pliego, ¿no? Pero la pregunta que es un pliego. Yo personalmente voy a trabajarlo así, discúlpenme si de pronto tengo mala la medida. Yo digo que un pliego está dado por, creo que es 1 metro por unos 5 metros por 50, no me acuerdo. Pero voy a colocarlo de 150 100 centímetros, para que ustedes lo tengan acá. Previsto 100 por 150, una medida de centímetros. Entonces yo diría que tengo un área específica y esa área sería 150 por 100. Digo que el área que yo tengo es de 1500 centímetros cuadrados. ¿Qué tendré que hacer yo? Pues con esta área tendré que hacer un cálculo, ¿sí? De cuál es el consumo que necesito. Entonces tendría que hacer el cálculo para los 8 que tengo acá, de cuál sería el consumo de las 8. Ejemplo, yo puedo decir que en este caso para un pétalo se vayan 2 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo, ¿sí? Entonces si yo multiplico 2 por 4 me darían 8 centímetros cuadrados, ¿sí? Estos 8 centímetros cuadrados, pues lógicamente serán para un pétalo. Entonces, una regla de 3 sencilla, si necesito 8 pétalos, pues lo que necesita ellos son 64 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Dividir esos 64 centímetros cuadrados entre estos 15.000, ¿no? Entonces yo digo 64, que es el consumo para los 8 pétalos del área, y dividir 1500 dividido en 64, y pues yo me voy a dar cuenta que en un pliego saco 234 pétalos, ¿no? Por tanto, para hacer, ¿cuántas flores puedo sacar de un pliego? Pues hombre, las flores es muy sencillo. Yo digo que cojo los 234 y las divido en 8, que es para una flor, y me doy cuenta que en un pliego salen 29 flores. Para 29 flores, ¿sí? Que lógicamente tendrán un consumo de 64 centímetros cuadrados, dado que para una sola florecita necesito 8 centímetros cuadrados y necesito 8 pétalos. Entonces, si me hacen un pedido de 1000 unidades, ¿cierto?
mi pedido, mi plan maestro dice que necesito hacer 1000 unidades, pues la respuesta sería ¿cuánto debo comprar? En el caso de la primera parte que yo tengo acá, sí, si pedidos de 1000 unidades, pues en esta primera parte es muy sencilla. ¿Por qué? Porque pues simplemente lo que tengo que hacer acá, y voy a cambiarlo, acá voy a hacer una tablita un poquito más dinámica, voy a colocar aquí solo uno, y voy a hacer esta multiplicación. Esto es igual a, ¿cierto? Esto por 8, ¿cierto? E inclusive voy a colocar acá una mejor para que no nos... Esto sería cantidad a requerir, ¿no? Cantidad requerida. Entonces voy a colocar que lo que me den aquí el pedido lo multiplique, ¿cierto? Voy a anclarlo de una vez para que no tenga que hacer mayor cosa, por la cantidad de partes que necesito. Y si yo esto lo bajo, ¿sí? Pues voy a decir que, no, es que necesito 2 unidades, entonces aquí me va a decir que necesito 32 pétalos, ¿cierto? Aquí pues vamos a cambiar esto para que necesito 16 pétalos, necesito 2 núcleos, necesito 3 tallos, necesito 6 hojas, necesito 2 bases, ¿cierto? No, necesito 10, perfecto, necesito 80 pétalos, 10 núcleos, perfecto. Pero resulta que yo no compro así, ¿sí? Yo lo que compro son cantidades específicas a nivel de consumo, o sea que la salida de mi respuesta tiene que ser cuántos pliegos tengo que comprar. Entonces, aquí ya podríamos decir que para una unidad se van 64 centímetros cuadrados, que es el consumo que nosotros estamos trabajando. Perdón, aquí estamos hablando de una unidad que es un pliego, discúlpenme, y que aquí el consumo es, en este caso, 64 centímetros. Entonces, tendríamos que buscar la base, ¿no? ¿Cuánto me da para una unidad? ¿Cuánto me da para 2 unidades a nivel de pliego? La respuesta aquí que tendría que salir son pliegos, ¿sí? Entonces, yo tengo que mirar la unidad de medida para este 64, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo saco? Muy sencillo. Yo sé que para un pliego salen, en este caso, para 29, ¿no? Entonces, lo que hago es que hago lo siguiente. 1, que es un pliego, y lo divido entre este número, y me va a salir algo llamado un factor de conversión multiplicativo o un factor de cálculo, que lo utilizamos mucho en ingeniería. Y pues es una forma sencilla de poder utilizarlo para hacer cálculos rapidísimos y no tener que hacer todo esto que ustedes ven aquí que acabo de hacer. Si se dan cuenta que esto es una mezcolanza de cosas. Entonces, ¿cómo saco ese factor multiplicativo? Yo digo un pliego, ¿no? ¿Y qué en un pliego salen 29? Entonces yo puedo decir lo siguiente. 1 dividido 29. ¿Sí? 0.0341333. ¿Qué significa ese 0.0341333? Es el porcentaje de esa unidad llamado pliego, ¿sí? Que se va a utilizar para una flor. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si yo llegase a solicitar 29 flores, ¿cierto? Y multiplicara por ese factor, pues el resultado va a ser casi 1, o sea, casi necesito un pliego. Hagámoslo. 0.34, que es el porcentaje que se va de ese material para flor multiplicado por este número de flores. Entonces me da algo muy cercano a 1, 0.98. Este punto 29, pues lógicamente que es nosotros no vamos a utilizar material completo y pues punto 29 no es nada, no tenemos, será un pétalo, 2 pétalos, pero digamos que se nos acerca bastante. O sea que este es mi valor o en este caso mi factor multiplicativo para hacer esta conversión. Voy a colocarlo aquí donde dice consumo. Entonces voy a decir que esto es igual y voy a colocar ese factor multiplicativo. Listo. Entonces, ¿cuántos pliegos necesito? Entonces voy a hacer esto. Voy a decir 0.34 multiplicado por el plan maestro producción o por el pedido, que es este. ¿Sí? Y voy a darle Enter. ¿Cuánto necesito? Necesito 0.34 de pliego. Pero pues yo digo, no es que necesito sacar 500 flores, ¿sí? Entonces voy a darle Enter. Si estuviera trabajando, en este caso, unidades compradas, necesitaría 4000 pétalos. Y si estuviera trabajando, en este caso, pliegos, unidades de pliegos, necesitaría 17 pliegos y algo más de un pliego. ¿Listo? Esto hay que trabajarlo con más profundidad. Yo les pediría un favor, que es que pues tratemos de hacer un análisis con esto que estamos trabajando. Se puede hacer exactamente con la ola de Copor. La ola de Copor es mucho más sencilla.
Yo compro la unidad de bola de icopor. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me gasto yo la bola de icopor? Fácilmente nosotros sabemos que nos estamos gastando la mitad. ¿A cuánto equivale la mitad a nivel de porcentaje? A 0.5. Entonces 0.5 sería nuestro valor. Significa que si yo necesito sacar, en este caso, 500 unidades, pues ¿cuántas bolas de icopor voy a utilizar? Pues voy a utilizar la mitad, 250, porque cada bola sirve para 2 flores. Vamos a ver si sirve, aquí se ve un poco mejor lo que dice en la parte de arriba, si sirve este factor multiplicativo. Entonces lo que hago es que multiplico esto por, en este caso, la cantidad de unidades. Perfecto, necesito 250 esferas. Que esas 250 esferas las volveré 500 bases. Entonces, dos cosas que nosotros tenemos que tener inicialmente acá. Entonces, esta primera que ustedes están viendo, ¿sí? Es cuando nosotros compramos ya hecho todo, ¿sí? Entonces, no tenemos que fabricar. Por eso hay partes fabricadas y hay partes compradas, lo que hemos hablado ahorita, que en un proceso, en un diagrama de estructura, se encuentran partes compradas, o sea, no hay que hacerles nada, y partes fabricadas, que sí hay que hacerles un proceso para incluirlas dentro de, lógicamente, la línea de estructura de mi proceso. Digamos que es una forma de explicarles un poco mejor eso. Bueno, de esto es que, mira, con un modelo muy sencillo, pues yo no me pidieron 3.855. Entonces, bueno, aquí ya es diferente el número y pues en cuestión de segundos sé que esto es lo que necesito y por ejemplo aquí necesito 131 pliegos y aquí necesito 1927 bolas punto 5. Pues no voy a comprar 1927.5, compraré posiblemente 1930 por un factor de daño, un factor de, en este caso, un coeficiente de merma o coeficiente también muchas personas le hablan como desperdicio, ¿no? Aquí también yo puedo decir que 131 y puedo comprar 135. ¿Cómo se determinan los porcentajes de desperdicio? Se hacen con análisis de ingeniería. Si yo estoy utilizando botones que son de concha de carey y sé que cada vez que cae la aguja, hay un porcentaje que por cada 100 botones colocados, al rozar la aguja con esos botones, se pierde uno de cada 10, pues lógicamente que mi porcentaje va a ser el 10% de desperdicio y por tanto si necesito 100 botones no pediré 100, sino pediré 110. Pero si estoy hablando que mis botones no se dañan porque mis botones vienen con, son metálicos y cada vez que cae la aguja lo que hace es que los corre, pues que por cada 1000 botones, ¿sí? Se desperdicia, por decir algo, uno, pues mi porcentaje o la compra que hago adicional a esos 1000 botones va a ser de un 0.1, o sea que tendré que comprar 10 botones de más, 1010. Es una forma de analizarlo para los planes de requerimientos de material. Listo. Teniendo en cuenta esto, que es un primer acercamiento a lo que queremos hacer, voy a empezar a hacer el diagrama de estructura. Este cálculo que ustedes ven acá, si se dan cuenta, es un cálculo que va muy pegadito, ¿cierto? A la parte de lo que es, en este caso, los análisis de un cálculo de tipo escalar, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver muy bien la parte escalar porque no tenemos subensambles, solo tenemos dos partes, partes compradas y partes fabricadas. Faltaría mirar qué son subensambles, que puede llegar a pasar en una fábrica. Falta algo acá, el foamy amarillo, rojo, el alambre, todo esto tiene que estar incorporado con algo, ¿sí? Esto no se pega simplemente porque se unan dos, tiene que haber. Entonces yo me imagino que si voy a unirlo uno con algo llamado silicona, ¿no? Silicona. Y la pregunta es, pucha, ¿cómo calculo cuánta silicona se va para realizar, en este caso, una flor? Entonces, mi pregunta y mi respuesta sería la siguiente, pues la silicona se tendrá que utilizar con puntos, ¿cierto? Y pues los puntos que yo veo acá que tienen que unirse serán, por ejemplo, si estoy trabajando, en este caso, esta parte de la flor, tendré que colocarle mínimo un punto a cada una de las, en este caso, pétalos, ¿no? Entonces aquí tendrán que haber 8 puntos, un punto para cada pétalo. Y después tendré que unir esta parte de lo que es el alambre a la base, entonces me imagino que habrá otro punto, serán 9. Y me imagino que cada una de estas pétalos, perdón, cada una de estas hojas tendrán que unirse, entonces tendré que colocarle un punto a cada una, incluida con el punto que tenemos acá de la, en este caso, del tallo, ¿sí? A la base, o sea que si yo me pongo a contar serían 8, 9 aquí con este, ¿cierto? 10, 11, 12, 1 adicional, 13. Entonces tendríamos 13
puntos de silicona, ¿no? Y yo puedo decir que tengo una silicona de 10 centímetros o de 15 centímetros y puedo hacer un cálculo, decir que por cada punto se me da 5 milímetros de silicona cada vez que coloco un punto y con eso puedo hacer un cálculo. Entonces yo diría, no, pues perfecto, si yo voy a trabajar silicona, pues yo, la unidad como tal de silicona sería una barra, ¿cierto? Una barra de silicona. En este caso, yo no colocaría aquí, colocaría barra de silicona. Y aquí en la barra de silicona yo tengo que decir que una barrita tiene, por decir algo, un consumo de, si la barra tiene 10 centímetros, ¿sí? Pues por cada punto se me irá 0.5. Lo que estoy diciendo es un aproximado, no estoy diciendo que así sea, sino que, pues como para que entendamos el ejercicio, tendríamos que hacer una práctica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en este caso, nuestro dato que nos ayude como dato multiplicativo de consumo? Entonces, es sencillo, digo 10 dividido 0.5 me va a dar cuál es el porcentaje que se va por punto, ¿no? Entonces, en este caso sería 10 dividido 0.5. Entonces, yo digo que son, en este caso, discúlpeme, 10 dividido 0.5, me da 0, lo estoy haciendo mal. 10 dividido 0.5. Pop, me da 20. No, me tiene que dar 0.20. 10 dividido 0.5 me tendría que dar 5. ¿Qué pasó acá? No tengo la más remota idea. 10 dividido 0.5. 20. Bueno, no entiendo. Si yo divido 10 en la mitad, me da 5. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa acá. Voy a hacer algo diferente. Voy a hacer 0.5 por 10. Me tiene que dar lo mismo. 0.5 por 5. 225. 0.5. 0.5 por la cantidad de puntos que habíamos dicho anteriormente. Vamos a hacerlo de una forma diferente. Ya analizo esto. Ah, perfecto. Discúlpame, estoy haciendo aquí algo mal. Estoy sacando un porcentaje. Cuando saco un porcentaje no lo puedo dividir porque se aumenta matemáticamente. Lo que tengo que hacer es multiplicar 10, 50 para sacarle el 50% y aquí me da 5. Perfecto. Me da 5. ¿Cuánto se me va a ir? 5 centímetros de silicona. Pero la pregunta es, yo no quiero analizar por puntos. ¿Sí? Yo no quiero analizar por puntos. Yo quiero analizar cuánto es el total del análisis que nos va a dar aquí sobre cuánto se nos va en todo, ¿no? Entonces ya hemos dicho nosotros que para el caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 8, 13 puntos. Entonces, estos 13 puntos multiplicaría 13, que son los puntos que coloco, por 0.5 centímetros, que es lo que voy a colocarle a cada punto, y aquí me va a salir cuánto se me da por barra. Sería 13 multiplicado por 0.5 y me da 6.5 centímetros de barra. Perfecto. La pregunta sería, una barra, ¿cierto? Una barra de silicona, ¿sí? La divido en 6.5, me va a salir el porcentaje de barra que se me va, en este caso, 0.15, no. Una barra digo 0.65. Tengo que sacar el porcentaje de esto. Entonces, una barra de silicona, ¿sí? 6.5 es una proporción. ¿Y es una proporción de qué? De 10 centímetros. Ten en cuenta esto. Y aquí este ejercicio me parece espectacular. ¿Por qué? Porque estamos viendo dos tipos de análisis. Aquí estoy tomando 10 centímetros de 6.5. Yo no puedo tomar uno como lo tomaba ahorita. Entonces la pregunta sería, si 10 centímetros de que equivale a una barra completa material, 6.5 ¿a cuánto equivale? Pues lógicamente el 65% me tendrá que dar 0.65. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo pida las barras, ¿sí? Para una cantidad específica, pues tenga ese número como un punto de multiplicativo para poder analizarlo. Entonces, ¿qué sería igual a esto? Esto es igual a 10 dividido 6.5 y ahora sí me va a salir a mí
la proporción. Espérame un tantico. 10 centímetros. Voy a hacer la reglita de 3 porque pues 10 centímetros equivale a 1, ¿sí? A una barra. X, ¿a cuánto equivale? O sea, ¿esto a cuánto equivale? 6.5 por 1 dividido 10. Lo estaba haciendo al contrario. Qué chévere que salga esto así porque pues nos permite aclarar muchas cosas antes. 6.5 por 1 dividido 10. Perfecto. Aquí lo tenemos, 0.65. ¿A qué equivale este 0.65? Este 0.65 es la proporción, ¿sí? Es una proporción de consumo de barra por unidad. ¿De qué? De flor. Y lo que va a hacer acá es que le va a colocar acá 0.65. La pregunta sería, si yo necesito hacer 3.855 unidades, ¿cuántas barras necesito? Para una, ¿cierto? Para una flor se me van 0.65. Para 3.855, ¿cuántas se me van? Entonces multiplico 0.65 por, y aquí estaría la cantidad. Entonces necesitaría 2.505 barras de silicona. Hagamos esto con 10.000 flores. Entonces necesitaría 6.500 barras, necesitaría 5.000 bolas de icopor, necesitaría 341 pliegos. Listo. O en su defecto, cada una de estas unidades si es que la estoy pidiendo como tal. Entonces, este es un primer acercamiento. No se preocupen por esto, es un primer acercamiento de cómo nosotros podemos hacer tanto análisis a nivel de consumos para fabricar partes o análisis a nivel de la parte de ya unidades compradas. Unidades compradas en nuestros contextos de confección, botones. ¿Sí? Nosotros no pedimos que nos envíen polipropileno y nosotros tenemos la maquinita para hacer botones, no. Esto es una parte comprada. Pero nosotros sí pedimos tela. Cuando pedimos tela, pedimos rollos. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar un promedio, una constante. Y sobre ese promedio, hacer el cálculo de cuánto necesitamos. Necesitamos también hilo. Entonces el hilo tendremos que hacer lo mismo. El hilo no lo fabricamos, pero lo que hacemos y compramos son los conos y sobre los conos nosotros tenemos que determinar para las prendas cuál es el consumo y así, pues lógicamente realizar la proyección de conos de hilo. Es importante, sí, porque es que esto no es hacer un arreglo en una esquina de un barrio haciendo una boutique, no, aquí nos trabajamos con miles de unidades en las cuales si nosotros no tenemos previamente calculado nuestros consumos, pues podríamos irnos por arriba o por abajo y eso generaría problemas a nivel de confección, ya sea porque me sobra inventario, pero es que si ustedes ven esas fábricas que tienen sus propias misceláneas dentro de las mismas fábricas, o sea, cuartos completos llenos de hilos, insumos, porque no han sabido calcularlos, o peor aún, estemos produciendo y se nos acaba el insumo y no podamos seguir produciendo porque la persona que está en planeación de logística de abastecimiento, que es parte de lo que estamos haciendo, no sabe calcularlo. Y es algo que se tiene que hacer rápido y es algo que se tiene que hacer con precisión. Entonces, si se dan cuenta, es un cuadro muy sencillo. Ni siquiera hemos iniciado un plan de requerimientos, pero date cuenta que es algo muy sencillo que vamos a hacer y que nos permite simplemente con un par de análisis de relación colocar simplemente, no es que tenemos que pedir 345 flores, ¿cuántos pliegos necesitamos? Pues le puedo decir, traiga 12 pliegos, traiga 175 bolas de icopor y traiga 230 barras de ciclona a plena seguridad que en este caso pues no tendríamos ningún tipo de desabastecimiento. Entonces, esta es una primera análisis como para que entremos en calor. Ahora, no estamos todavía ahí, vamos a hablar con el diagrama de estructura. Si vamos a hacer el diagrama de estructura, ya hablamos de niveles. El nivel cero, ¿cuál va a ser? El nivel cero es, en este caso, la flor, ¿sí? Pero tenemos que ir haciendo, en este caso, el escalonamiento de cómo lo vamos ensamblando. La pregunta es, ¿nosotros ensamblamos todo a la vez? No. Posiblemente si nosotros nos damos cuenta, flor, tendríamos, como este es un nivel cero, me imagino que la flor tendrá que ensamblarse. Y para ello, pues, tendrá que tener subensambles. ¿Qué significa subensambles? Partes que ya están parcialmente ensambladas. Entonces, yo tomaría, en este caso, ¿y cómo se sabe eso? ¿Cuáles son los subensambles? Pues todo depende de cómo lo estoy fabricando y pues ustedes tendrán que ingresar a planta y mirar cómo se está trabajando eso para poder hacer esta ramificación. Para el ejercicio en clase ustedes la pueden trabajar, ¿sí? Por lógica de confección. Entonces, yo diría que para llegar a esta que tenemos acá, ¿sí? Tendría que tener primero la parte de la flor hecha, ¿sí?
pero para tener la parte de la flor hecha antes, tuve que haber tenido en este caso pétalos, ¿sí? Y pues tuve que tener antes pues la parte de lo que es pues el núcleo, ¿no? Que se me perdió aquí, a ver si lo tengo. Aquí está el núcleo. Entonces, aquí ya empiezo a hacer mi diagrama de estructura, que es lo que quiero que haga. Pues aquí tengo el núcleo. No sé por qué no se está mostrando acá. Vamos a ver si me lo permite, voy a sacarlo acá. Voy a coger el núcleo acá. Seleccionar. Tenemos este núcleo, control copiar y lo vamos a pegar acá como para hacer el perfecto. Entonces, mire cómo me está quedando el diagrama. Entonces el diagrama me está quedando en que para poder hacer esta flor necesito estos pétalos, ¿sí? Entonces, si yo lo hago de una forma estructurada, pues tendré que colocar unos conectores. Por aquí puedo colocar un conector y podré colocar acá que en este caso este conector, ¿sí? Viene para aquí y este viene para acá. Listo, entonces, ¿qué nos falta aquí? Determinar las cantidades. Entonces, la determinación de las cantidades ya las tenemos gracias al cuadro de Excel que hicimos acá. Entonces, son 8 y 1. Entonces, ese 8 y 1 tiene que estar acompañadito ahí. Tiene que estar acompañadito ahí, entonces es supremamente importante. Entonces, aquí voy a colocarle 8. Listo, este número es supremamente importante porque es el que me hace a mí la variable que estoy trabajando. En este caso, se hicieron cuenta en el cuadro de Excel, ¿cierto? Entonces, sé que entran pétalos, pero entran en una cantidad específica 8. Cuando estemos trabajando inventario, se dan cuenta que es muy importante porque es que nosotros en las plantas tenemos inventario, es un inventario que es un stock de seguridad. Y si yo tengo en mi planta 1500 pétalos y me hicieron un pedido de 4000 flores, la pregunta es cuántos debo pedir para completar con el stock que tengo el pedido y dejar el stock, en este caso, de inventario que a veces se suele tener como política de empresa. Entonces, no es que nunca se puede dejar ese insumo en un menos de un 10% de cantidad. De ejemplo, yo hago camisas t-shirt, entonces yo siempre voy a tener un stock de hilo blanco. Entonces, jamás lo voy a utilizar todo y apenas utilice todo voy a pedir, ¿no? Yo siempre mantengo un stock, pero es un stock que yo ya tengo planeado para que mis costos no se eleven y pues se baje el riesgo de desabastecimiento. Ahora voy a coger esta parte que está acá y voy a decir cuántos pétalos necesito. Entonces, dentro de esta parte que tengo, vamos a copiar esto varias veces para no ponernos a... Diría que pues de esto necesito solo uno. Pregunta interesante. Eh, ¿Este 8 es válido o es válido este consumo? Respuesta. Lo que ustedes trabajen a nivel de política empresarial. Si te están pidiendo pétalos porque le compran los pétalos al proveedor, son 8. Pero si lo que estás comprando es FOMI, lo que debes colocar acá es el consumo que tiene de FOMI, ¿sí? Es el consumo que tiene de FOMI dentro del diagrama de estructura. Entonces, aquí ya no sería 8, sino sería 0.34. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Cómo o con qué número vamos a trabajarlo para el taller que voy a proponer? Con el número de la lógica que nosotros tenemos. Entonces, nosotros no fabricamos tela, nosotros vamos a trabajar en una empresa de confección satélite. Entonces, tendrán que hacer los análisis de consumos y si estamos hablando de tela y es un pantalón, tendrá que estar 1.20, por decir algo. Entonces, aquí yo lo estoy desglazando de una forma muy sencilla. Entonces, la pregunta es, si yo tomo 8 pétalos, ¿sí? Y lo junto a este centro, ¿qué voy a obtener? En este caso, lo que voy a obtener es un subensamble. Es importante, ¿por qué? Porque un artículo puede tener 2, 3 o 4 subensambles de un mismo conjunto de elementos, ¿sí? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, las ruedas de un carro. Entonces, un carro tiene una rueda, pero la rueda tiene, pues, la parte de lo caucho, tendrá la parte de lo que es la parte metálica, sus tornillos, etcétera. Pero un carro no tiene una sola llanta, en este caso llanta, sino tiene 4. Entonces, por ejemplo, ahí ese subensamble no será 1, sino será 4. O sea que ese artículo final que es carro, tendrá 4 subensambles, que es toda la parte del dispositivo de las ruedas. Entonces, en este caso, es muy sencillo porque pues esta flor solo tiene una sola parte de arriba. Entonces, es fundamental que tengamos
eso bien descrito, cuántos subensambles tenemos. Entonces, ¿hasta esto qué llevo? Hasta el momento llevo lo siguiente de mi diagrama de estructura, que el artículo final, que es un nivel 0, ¿sí? Está compuesto por este subensamble 1, y que este subensamble, a su vez, tiene 8 componentes de este, que se llama pétalo, y de este, que se llama. Ahora, nosotros no podemos dejar esto así, volando. Tenemos que colocarle nombres. Entonces, si en un lado le vamos a colocar la cantidad que lo compone, en el otro lado le vamos a colocar su subensamble. Entonces, yo le voy a colocar, en este caso, a este que tengo acá, le voy a colocar, en este caso, vamos a colocar subensamble. Entonces, acá, espérame que escuché algo por acá. Creo que alguien está pidiendo ingreso. No, no, perfecto. Entonces, vuelvo acá. Voy a colocar subensamble y voy a colocarle un número para que no me vaya a quedar esto porque van a haber varios subensambles. Entonces voy a colocarle subensamble y voy a colocarle subensamble 1. Listo. Y aquí le voy a colocar pétalo. Entonces aquí voy a colocar algo llamado pétalo. Y aquí voy a colocar algo llamado, pues voy a colocar aquí algo llamado núcleo, ¿no? O base, o no sé cómo le podemos colocar a eso. Listo, entonces démonos cuenta que ya estamos teniendo un diagrama de estructura con más coherencia. Ya decimos que perfecto, para hacer esta flor tenemos que hacer un subensamble 1 y que este subensamble 1 está compuesto de estos componentes, que en este caso son pétalos, que son 8, y de esto que son núcleos, que son 1. Perfecto. Pónganse a pensar ustedes en un ejercicio como estos para un computador. Bastante interesante, pues el ideal, lástima que estemos trabajando de tipo virtual. Si estuviéramos en clase normal, pues les pondría algo como practicar así, pues que tiene básicamente más de 400 tipos de elementos diferentes, pero sería bastante interesante. ¿Dónde nos daría a nosotros la gráfica? Extremadamente larguísima. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Con qué se une la flor? En este caso, ¿con qué se une esta flor? ¿Sí? Para llegar arriba a ser, ¿sí? En este caso, el artículo final, pues se tendrá que unir con dos cosas más. La primera, y ojo con esto porque pues aquí ya empieza uno a darse cuenta que hay muchos más niveles. Había planeado esto para que fuera más sencillo, pero pues a medida que pasa yo me estoy dando cuenta que esto tiene más niveles. ¿Por qué? Porque la flor, cuando está así, se une, ¿sí? Se va a unir pues con otro subensamble que tengo acá. Y ese otro subensamble es este, ¿sí? Esto se une con esto, acá. Pum. Entonces van al mismo nivel. ¿Por qué van al mismo nivel? Esto es un nivel. Porque esas dos se van a unir para formar acá un tercer nivel, ¿sí? Y ese tercer nivel, ¿cuál es? En este caso, ese tercer nivel tendrá que ser este. Voy a coger esto, control copiar. Me he dado cuenta de este tercer nivel que iba a pasar aquí. Pero es este. Este es un tercer nivel. Esta parte solamente. Control copiar. Y voy a dejarla por acá, control V. Estas dos, ¿sí?, se unen y forman esta, sin la base. ¿Por qué no colocamos la base ahí? Porque estamos mirando cómo se arman. Cuando nosotros armamos, tomamos este y este. No tomamos los tres y los armamos. Después de que tomamos este y este, ahí sí colocamos la base. Se dan cuenta que estamos haciendo una organización de cómo se van ensamblando. O sea, hay un cierto orden. O sea que esa basecita que nosotros tenemos, ¿sí?, al final tendrá que colocarse y tendrá que unirse con esta que tenemos acá. Voy a organizarlo aquí para que quede de una forma presentable. ¿Sí? Listo. Esta base, esto que tenemos acá, está unido a dos cosas, que los pétalos, que nosotros vemos acá, y pues lógicamente que estará armado de, en este caso, el tallo. Voy a quitar esto, y ya nos empezamos a dar cuenta un poquito qué está pasando acá. Entonces, bueno, estas dos, ¿sí? Estas dos hicieron esta, y finalmente
esta parte, este subensamble, con esta otra parte que tenemos acá, formaron el artículo final. Entonces voy a aprovechar y voy a empezar a hacer como el análisis aquí rápido. Entonces, control copiar, control V, este es otro subensamble, lo puedo llamar como subensamble 2. ¿Sí? Yo puedo numerarlos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como quieran. Vamos a hacerlo organizado. Los primeros subensambles los voy a marcar, ¿sí? Los voy a trabajar por los números consecutivos para que no tengamos como problemas de análisis. Este es subensamble 1, listo. Este que está acá es un subensamble 2. Este que está acá, ¿sí? Es un subensamble 3. Listo, subensamble 3. Pues estas hojitas no están ensambladas, estas se unen allá, se unen acá. Entonces, digamos que están mal trabajadas. Realmente debería verse solo una sola hoja. Sí, debería verse solo una hojita, entonces que no quede como mal. Control copiar. Aquí solo tendría que venir una hojita. Entonces, esto lo elimino. Ups. Y aquí queda una hojita y aquí queda un tallo. ¿Por qué una hojita y no tres? Porque pues el 3 me lo va a determinar, que me lo determina en este caso, pues simplemente quitemos esto de acá, se me fue el núcleo. Ya, ahorita coloco el núcleo. Pues aquí tengo la numeración, entonces con esa numeración es más que suficiente. Por si no me tocaría colocar aquí 8 pétalos. Entonces voy a coger este y aquí diría que pues necesito ¿cuánto? Necesito 3 pétalos y de tallos. Necesito un solo tallo, ¿cierto? Un solo tallo. Y pues este subensamble 3, ¿cuántos necesito? Pues solo uno. No necesito un subensamble, entonces acá sería un subensamble 1. Sería uno nomás. Y pues aquí colocaría los nombres. Entonces aquí coloco hojas. Perfecto. Y aquí pues voy a colocar la parte de tallos. Y pues la idea cuál es, compañeros, que ustedes hagan exactamente lo que estoy haciendo con el pedido que vamos a hacer de confección. Me faltaría solo la parte de arriba, que es la base, ¿no? Entonces esta sería una base. Y esta base está por 1. Perfecto. Estoy colocando este subensamble también es 1. Lo bien completico. Démonos cuenta que cómo está quedando este diagrama. Este es el artículo final. Pregunta, si el artículo llega acá y hay que empacarlo, pues tendríamos que colocar acá al lado el empaque. Y al final aquí tendríamos una imagen de un flor empacada. Porque es como yo voy ensamblando el producto. Ese es el objeto de lo que estoy haciendo acá. Cómo yo voy ensamblando el producto. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Entonces, ¿cómo quedaría finalmente? Hay que unirlo, hay que conectarlo. Entonces, este que está acá, ¿cierto? Queda conectado con él. ¿Sí? Este que está acá queda conectado con este. Entonces, yo digo que para hacer este artículo final está compuesto de la base más el subensamble 1. Pero que a su vez el subensamble 1 está compuesto y pues aquí vendría a decir que este subensamble 1 está compuesto de este subensamble 2 junto con este subensamble 3, ¿sí? Pero para hacer el subensamble 3 tendré que tener esta parte fabricada o comprada, que es el pétalo, 8, y este que es el núcleo, que es 1. Y a su vez, este subensamble 3 tendrá que tener la composición de un tallo y 3 hojas, que en este caso, pues, quedaría de esta forma y quedaría de esta forma. Listo. Esto que ustedes ven acá se llama diagrama de estructura de un producto. En este caso, el título chévere que quedaría acá sería diagrama de estructura de un artículo llamado flor. Entonces, diagrama, ¿sí? De estructura. Artículo flor. Listo. Esto es todo. No quiero que hagan absolutamente nada más. Por el momento. Tendremos que colocar algunas cosas de inventarios. Todavía no nos vamos a meter en eso.
quiero que me estructuren el producto. Este análisis es fundamental, nuevamente les digo, para que empecemos a tener pues una sensibilidad sobre las composiciones de los artículos que se trabajan a nivel de confección. Esto va en negro. Y voy a hacer esto aquí. Este programa que estoy utilizando se llama Microsoft Visio. Sin embargo, pues usted lo pueden hacer en Word, en Excel, en PowerPoint, en cualquiera lo que quiera. Esto no es una... Lo utilizo simplemente porque pues me parece que es, en la medida de lo que estamos trabajando, es muy sencillito. Diseño, tamaño, vamos a ajustar el dibujo y vamos a ver cómo nos quedó. Entonces, así nos queda el diagrama de estructura de la flor. Si se dan cuenta, pues, muy sencillo, yo no le veo problema. Si yo tengo dos artículos, si yo tengo que hacer un solo artículo, nosotros hacemos una multiplicación escalonada. De pronto no me gusta mucho dar estos temas así de tipo virtual porque pues existe el largo y ancho, pero si yo voy a hacer una multiplicación escalonada, ¿de cuántos pétalos necesita? Tendría que hacer esta multiplicación. Un artículo, entonces 1 por 1, 1 por 1, 1 por 8, 8. No, que no está compuesto de un subensamble, sino está compuesto de dos subensambles. O sea que esta flor tuviera aquí otra flor al lado. O sea que si necesitara un solo artículo, necesitaría 1 por 1, 1 por 2, 2 por 8, 16. ¿Sí? Y aquí es donde viene lo interesante. Si pasara lo mismo con las hojas, diría 2 por 1, perdón, 1 por 1, 1 por 2, ¿sí? 2 por 3, 6, necesitaría 6 en el caso que tuviéramos una doble composición de elementos. En este caso sería 1 por 1, 1 por 1, 1 por 3, 3. Necesito 3 hojas. ¿Listo? ¿Cómo voy multiplicando? Pues voy multiplicando teniendo en cuenta pues la línea en que estoy trabajando. Mira, multiplico por la línea en que vengo. Chun, chun y chun. Listo, así lo vamos trabajando sencillito. Entonces, el diagrama de estructura. Voy a hacer lo siguiente, pues esto lo guardo, archivo, guardar, ¿sí? Y voy a colocarlo aquí como dentro de su MRP, ¿sí? Esto se los voy a subir a ustedes, se los voy a enviar ahorita para que lo tengan. Aquí se llama diagrama flor, está en Microsoft Visio, ahorita se los guardo también se los guardo si quieren también en PDF para que lo analicen, si necesitan analizarlo. Pues aquí ya quedó guardadito, y aquí archivo, guardar como, y lo voy a guardar como PDF también. Entonces, para que lo analice. PDF guardar, listo. Ya, quedó ahí mi diagrama de estructura. Pues lógicamente que es un ejercicio que estoy haciendo online, a toda carrera no me quedó tan espectacular como me gustaría que quedara, pero pues es muy comprensible cómo coge uno un artículo y a medida de cómo se va ensamblando lo vamos escalonando. ¿Cuántos niveles tiene este artículo? Nivel 0, artículo final. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Este es un artículo con 3 niveles. Creo que me pregunto, ¿quién está preguntando? Sí, profe, gracias, perfecto. Perfecto, vamos a lo que me interesa a mí, que eso solo son 5 minutos que les va a generar a ustedes un trabajo interesante en casa. Lo que les acabé de enviar a sus WhatsApps, ¿sí? Es este taller. Este es un taller que yo le aplico a los chicos al final cuando les doy ya toda la formación del trimestre. Voy a hacer lo contrario, voy a empezar a hacer paso por paso con ustedes para que pues de una vez entramos en contexto, pues lógicamente hay muchas cosas más a nivel de plan de requerimientos de materiales, pero sin embargo pues lo que vamos a hacer es vamos a irnos directos al contexto. ¿Sí? Hay muchas cosas más, tanto de largo como de ancho, pero esto es lo que yo necesito que ustedes como jefes de área, supervisores o jefes de planta determinen al momento de hacer planeación en sus talleres. Voy a empezar por el final, ¿sí? Y en el final dice, el ejercicio consiste en lo siguiente: elabore el árbol de materiales para cada uniforme, que es lo que yo acabo de enseñarles a ustedes, ¿sí? Aquí dice 2, calcule la capacidad de producción, 3, determine la cantidad a producir, 4, define las fechas que debe solicitar cada uno de los materiales. Debe ser el 20 de abril y el 20 de octubre. Bueno, ahí hay. Primero vamos a empezar solucionando este primer punto. Elabore el árbol de materiales de cada uniforme. Y voy a venirme para este espectacular ejercicio que me lo pasó la profesora María del Pilar ya hace un tiempito y que estoy perfeccionando a medida que he avanzado pues los cursos de MRP. Dice, la empresa
empresa para la cual ustedes trabajan, o sea que el rol suyo de ustedes en este momento conmigo son jefes de logística de abastecimiento en las plantas, jefe de pedidos, jefe de inventarios, jefes de almacén, planeación de requerimientos, cualquiera de esos va a ser en este caso el rol de ustedes. Entonces ustedes van a salir con ese rol después de que terminen estas clases. Entonces dice, la empresa para la cual usted trabaja es la encargada de proveer los uniformes para una importante aerolínea para los siguientes cargos: piloto, copiloto, auxiliar de vuelo y auxiliar de tierra. Resulta que nosotros somos una empresa de confección que hacemos dotaciones. Y esta empresa nos pide a nosotros hacerle la parte de lo que son los uniformes. Van a hacer ellos es que nos van a pedir los uniformes con unos requerimientos y nosotros, teniendo en cuenta ese requerimiento, vamos a hacer todo el desglose de lo que necesitamos a nivel de componentes. Paso número 1, hacer diagramas de estructura. Ojo con esto. Dice, la chaqueta del piloto lleva 3 galones dorados de 1 centímetro. ¿Sí la ven acá? Aquí se alcanza a verla. 1, 2, 3 galones. Entonces, esta es la chaqueta del piloto. La chaqueta auxiliar de vuelo lleva 1 galón dorado, ¿sí? De 1 centímetro. La chaqueta, ya ahorita vamos a chaqueta. Entonces, la de auxiliar de vuelo, terminamos. La chaqueta auxiliar de tierra no lleva galones y el uniforme de auxiliar de hombre lleva un chaleco. Entonces, date cuenta que el uniforme del auxiliar de hombre lleva, además de la chaqueta, un chaleco. Entonces, ya nos empezamos a dar cuenta que hay que tomar al piloto y empezar a desglosar qué es lo que se le va a dar de dotación. Entonces, el piloto tiene una dotación específica en cuanto a chaqueta, camisa, pantalón, ¿cierto? Inclusive corbata. Este señor tiene un chaleco, esta señora tiene pues un vestido, ¿no? Y pues aquí les va a mostrar que la chaqueta del copiloto lleva solo 2 galones. Pregunta interesante. ¿Cuánto es el consumo que se necesitaría para la chaqueta del piloto y cuánto es el consumo que se necesitaría para la chaqueta del copiloto, sabiendo que el insumo, pese a que es igual, tiene diferentes consumos, dado que el diseño es diferente? Entonces, aquí ya empieza a haber algo interesante a nivel del análisis de cuál sería ese plan de requerimientos de materiales que nosotros necesitamos. Si ustedes tienen un nivel, ay no, pero es que necesito verlo, aquí se ven claramente cuáles son. Des en cuenta que aquí hay para una son 2 galones acá, para otra no tiene galones, entonces se pueden guiar un poquito por las imágenes. Y acá pues se encuentra, la derecha es auxiliar de vuelo, la izquierda es el auxiliar de tierra. La bata auxiliar y empieza a mostrarle todo lo que ustedes encuentran acá. Pregunta, profesor, pero ¿qué? ¿Nos toca imaginarnos qué es lo que tiene la chaqueta? No, no tienen que imaginarse nada de eso. Ustedes aquí en la parte de abajo, ¿sí? Van a encontrar la prenda, ¿listo? Que en este caso ustedes van a darse cuenta aquí, la prenda, que es chaqueta hombre, ¿sí? Material super vértigo, azul medianoche, ¿sí? Consumo 1.7 metros. ¿Listo? Este ejercicio es complementado con un análisis de costos. Yo no estoy dándole a ustedes costos, compañeros. Entonces, por ese lado los voy a dejar tranquilos. Simplemente lo que quiero es que empiecen a mirar qué es lo que compone cada una de las prendas que se necesitan para cumplir con el pedido. Aquí dice blusa, chaqueta. Ahora dice, pero profe, aquí dice chaqueta, hombre, pero no me dice si es copiloto o piloto. No, es que como yo coloque los galones, ¿sí? Los botones y todos, es como yo armo si sea para un piloto o no sea para un piloto. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Sin embargo, aquí dice chaqueta piloto, galón dorado de 1 centímetro, 2.1 metros. ¿Sí? Entonces aquí ya dan un consumo para una de piloto, ¿no? Pero pues en tela es igual para los dos, piloto y copiloto. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces tendrán que desglosarlo, ¿no? Tendrán que desglosarlo y darme, en este caso, los diagramas de estructura. No, pero esa vaina, ¿cómo? Si yo les voy a decir muy sencillo, les voy a mostrar un trabajo enviado por una compañera de ustedes, tecnóloga, y ella hizo este diagrama que ustedes ven acá. Entonces, en este diagrama ella muestra, lógicamente, una chaqueta completamente hecha, ¿sí? ¿De dónde bajó la imagen? Pues la bajó de internet. Usted coloca chaqueta con 3 galones y le va a salir. No necesariamente tiene que salir específicamente la cantidad. Ahora la pregunta es, mira, pero es que esto tiene un nivel acá, si este es el nivel 0, tiene un nivel acá,
y en ese nivel dice que va la chaqueta, va un gancho y pues va el empaque, ¿no? Claro, porque es que al final hay un nivel que es de empaque, entonces ya está la chaqueta que sale de confección terminada, se le coloca el gancho, se le coloca y llega a este nivel. Y la pregunta es, ¿de esta, que es el empaque, tiene otro sonido? No, porque es una parte comprada, simplemente se va a colocar, también es una parte comprada, se va a colocar. La que sí tiene varios niveles es la chaqueta, porque en la chaqueta tenemos tela, tenemos forro, tenemos galones, tenemos entretela y quiero que se den cuenta que no solamente me van a tener que entregar pues, los nombres, no, también quiero que me busquen imagen, ¿sí? Los botones pequeños, ¿sí? Todo lo que compone. Y pues aquí se va a mostrar todo, ¿no? Las argollas, las marquillas, las etiquetas y voy a encontrar en este caso mi diagrama de estructura de una chaqueta con referencia a ese pedido que estoy trabajando. Y pues des en cuenta que lo que yo les decía, algo es hacer un requerimiento por unidades, por ejemplo, 6 botones, a decir un requerimiento por consumo, que es 1.7, ¿sí? Estos que están acá me sirven para hacer los cálculos posteriores a los requerimientos generales del pedido. Entonces yo no los voy a molestar más. Al final des en cuenta que un piloto tiene una chaqueta, una camisa, un pantalón, ¿sí? La otra clase les voy a explicar cómo hacer en este caso las cantidades solicitadas para cada uno, dado que pues para un piloto no se le entrega una chaqueta, se le van a entregar dos, no se le va a entregar una camisa, se le van a entregar cinco y no se le va a entregar un pantalón, se le van a entregar tres, por ende pues se tendrán que hacer análisis de pedidos teniendo en cuenta ese análisis inicial. Entonces por el momento y para no digamos que infoxicarlos, solo quiero que me hagan los diagramas de estructura para poder determinar inicialmente que ustedes conciben el ejercicio con lo que vamos a trabajar a nivel de requerimientos. Es un ejercicio bastante real, es un ejercicio que se hace a diario, es un ejercicio que lo hace la gente de planeación. Uy, no, qué pereza, mucho trabajo, no. Nosotros a nivel de planeación hacemos este trabajo y lo hacemos una vez. ¿Por qué? Porque pues posiblemente me hagan un pedido de una chaqueta similar y cambie solo dos cosas. Pero en mi base de datos va a ser muy sencillo el análisis de los requerimientos que se tienen para hacer cuestiones como costos, llegadas de material y programación de producción tendiente a qué? Tendiente lógicamente a esos pedidos que nosotros tenemos. Entonces, van a tomar el Word y van a determinar cuáles son las prendas y teniendo en cuenta este consumo de materiales van a ser los diagramas de estructura. Entonces, compañeros, tienen exactamente 5 minutos para empezar a hacer para hacer qué, sus Profe, preguntas. una pregunta. ¿En el consumo no importa la talla? No, no importa la talla, sin embargo, ahí hay unas dentro del Word, pues tenemos acá ya unos promedios, ¿listo? Sí vamos a tener que hacer separación por tallas en el momento en que hagamos plan maestro de producción, pero nosotros tenemos acá unos promedios y solo vamos a respetar esto. Estos promedios que nosotros tenemos los vamos a respetar. ¿Por qué? Porque se nos cambiaría, ya no sería clase de plan de requerimientos de materiales, sino posiblemente sería una clase de costos y consumos que pues lógicamente que a eso no estamos yendo. Entonces, Ah, aquí dice curva de tallas, ¿no? Entonces, en esta ujú. curva de tallas, la idea es que las podemos separar. En planeación las vamos a separar, pero para el requerimiento del consumo vamos a mantener simplemente esta unidad que tenemos acá para que los servicios nos den iguales. Ok, profe. Listo. ¿Qué preguntas más tenemos por acá? Si quieren pueden enviarme las preguntas por chat para que pues podamos tener como un... Profe, a cada nivel van los puntos de silicona. Sí, en cada nivel van puntos de silicona, por eso es que, y gracias por esa pregunta. Le agradezco mucho por esa pregunta. Se supone que si aquí estoy uniendo silicona, aquí tiene que estar la silicona también. O sea, aquí sería esto más la silicona más la base. Discúlpeme porque eso sí tiene toda la razón. Voy a hacer esto rápido. Voy a completar para que quede un trabajo bien hecho. Voy a colocar acá silicona. Silicona. Y voy a colocar una imagen de silicona. Puede ser esta. Copiar. Y voy a colocarla acá.
Entonces aquí tendría que ir algo llamado silicona. Y en estas de acá, aquí también tendría que ir silicona. Y acá también tendría que ir silicona. ¿Por qué? Porque es un material que va involucrado en todas. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad de siliconas? Pues aquí necesitaremos 8 puntos. ¿Y aquí cuántos necesitaremos? Pues para unir estas dos necesitaremos un punto. Entonces puedo colocar la cantidad de silicona que necesito. Entonces, digamos que sí. Gracias ¿por qué? Por permitirme que no me fuera con esta información parcial. Aquí tendría que venir otro punto que iría acá. ¿Sí? Entonces, esto más la silicona me da esto. Esto más el núcleo más la silicona me da esto. Esto más la silicona me da esto. Esto más la silicona me da esto. ¿Qué tendría que colocar acá? Pues a un lado tendría que colocar silicona y al otro la cantidad de porcentaje de silicona que necesito. Nosotros no tenemos problema, pero pónganse a pensar donde yo tenga inventario de el subensamble 1 o tenga inventario del subensamble 2. O sea, me pidieron 1000 flores y yo tenga 200 en 200 subensamble 2, pues ya no necesitaría esto que tengo acá abajo. O sea que mi cantidad de pedidos sería diferente, pero en estas proporciones solo para estos materiales. Y tendría que cruzarlo pues para no generar un sobremedio con lo que ya tengo. Por eso es la parte. Entonces digamos que ahí es donde vendría eso. Voy a guardar nuevamente esto, discúlpenme, inicio y voy a enviarlo bien. Ahora sí. Listo. ¿Qué más preguntas tienen por ahí que me puedan, que tengamos por ahí para con dudas? Listo, ya lo tengo ahí. Se los voy a correr y se los voy a enviar. Profe, en cada nivel los hilos e hilazas. Primero tienes que determinar cuántos niveles hay, ¿sí? En confección, nuestras industrias de confección son industrias básicas, ¿sí? Así nos duela. Nosotros no hacemos cohetes para la luna, por tanto, nuestros niveles no pasan de 1 o 2 niveles. En un nivel va a tener que unirse la tela, ¿sí? Entonces, pues en ese solo nivel va a trabajarse, porque nosotros no unimos manga con delantero, nosotros unimos tela con hilo. Eso tienen que tenerlo muy presente. No estoy enseñándoles diagramas de O, operacionales, ni flujos de procesos. Lo que les estoy enseñando es un diagrama de estructura donde se unen materiales. Entonces, se une tela con hilo. ¿Listo? Entonces, no hay un nivel donde una hombros y otro nivel donde pegue cuello. No, no, no. Aquí se une tela e hilo. Se fue el nivel. Aquí no hay nada más. Son materiales. Profe, vamos a hacer el árbol de materiales con cada uno de los uniformes. Cada uno de los uniformes por separado, sí. Pero pues la idea es que hagan uno bien hechecito, ¿cierto? Y pues lo trabajen. Igual la blusa, la chaqueta del piloto y el copiloto son muy similares. O sea que si ustedes hacen una, pues copian y pegan y le suman o le quitan lo que tenga uno o el otro. No, no hay más preguntas. O sea que todo fue muy entendido. Bueno, una de dos. Cuando no hay tan pocas preguntas, o es que todo está entendido o es que nada se ha entendido. Afortunadamente está el video. ¿Alguna otra pregunta? Voy a entonces a finalizar lo que estoy grabando acá y voy a tener la grabación.